with your head up in the sky every day. You're walking by. Why don't you ever start looking at me? Stop my game. Don't waste your time. Go for your dreams. I'm betting mine. No use to play hide and seek. Go and me. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me all your love, all your love. Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos al programa 17 de Mendrugo Producciones. Gracias por la confianza depositada por nuestros contenidos. Les deseamos un buen año 2026. Buenas noches, Silvio. Reiniciamos. Queremos que tengan la paciencia, la tolerancia, y especialmente la osadía de continuar escuchando estos contenidos, hoy de cultura policial. Así es. Hoy de la discrecionalidad policial. Bien. Muy importante. Esperemos que sea del gusto de todos. De la audiencia. De la audiencia calificada como de la audiencia no calificada. Bien. Especialmente está direccionada hacia esta última. Bien. Diarios locales, Época Litoral y Cadena Sudamericana Online publicaban por estos días las llamadas personas demoradas en los corsos barriales en los carnavales correntinos 2026, en averiguación de identidad, es decir, sin orden judicial y ajenas a la situación de flagrancia, arrojando el resultado que da cuenta que el 27 de enero, en el barrio Bañado Norte, se demoraron 67 personas. El 29 del mismo mes, en el barrio Industrial, hubo 102 detenidos el 3 de febrero. En el barrio 17 de agosto, 183. 2 días después, el 5, en la Villa Juan de Vera, se privaron de libertad a 26 personas. El martes 10, en el barrio Mil Vivienda, se realizaron 132 detenciones, lo que hace un total de 410 personas, incluidas mayores, adolescentes y 2 mujeres. A muchos vecinos le invitaron para meterlos presos. Asimismo, se reporta que solo 3 mayores eran requeridas por la autoridad judicial por delitos leves. En esta práctica rutinaria de la policía correntina, intermitente en espacio público, se puede ver la discrecionalidad que se constata en estas intervenciones de detenciones ilegales o arbitrarias, cada vez más alejadas de las regulaciones legales, pero lamentablemente próximas al oído y olfatos policiales. Esta discrecionalidad que deja de lado el marco legal, además de corresponder a los llamados secuestros institucionales resultantes de la táctica de la sospecha, fue y es una de las características comunes de la noción de cultura policial. Forma parte de los estudios de la cultura policial. Entonces, Silvio, te hago la siguiente pregunta. ¿Podés hacer un breve recorrido de las investigaciones realizadas en el campo sociopolítico de la cultura policial para interpretar si son comunes a todas las policías
o solo a algunas o a ninguna? Un italiano diría piccola questione, pequeña cuestión. Bien. Bueno, las detenciones en averiguación de identidad, Las DAI. las DAI en adelante, para que se nos pueda entender, tienen múltiples funciones, menos, este es el anticipo, la de prevenir el delito, Mm, como tampoco menos de controlar el delito, enfatizando aquella de la táctica de la sospecha, tú lo has dicho, ujú, de la sí. mano de Soso, cuyos insumos básicos para esta táctica de la sospecha son el oído y el olfato policial. Ujú, Véase los trabajos de Soso del 2005, 2008 y siguientes de la mano de Gustavo González y Augusto Montero, ujú. todos de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. Santa Fe. Es decir, esto como causa de esas detenciones en averiguación de antecedentes o de identidad. Ahora bien, y el control poblacional, que es lo más Ujú, importante, como una de las específicas finalidades, según tengo anotado en mi borrador, que después si queda algo oscuro va a ser muy difícil que pueda aclararlo, por lo menos en este programa, pero estas detenciones, y esto es lo importante, sin orden judicial, ameritan una explicación más extensa e intensa, de lo que daremos cuenta en otros think tank o tanque de ideas o pensamientos o de pensamientos en español. bien. Ahora, por ahora, Gladys, creo conveniente poner atención, tengo señalamiento en el borrador, en las investigaciones acerca de la cultura policial realizadas durante la perspectiva y desde la perspectiva sociológica. Momento y tiempo. Ujú, Así, en los pioneros estudios, aun cuando no se habían formulado la definición nominal, digo cuando es definición nominal, de cultura policial, aparece este trabajo llamado justicia sin juicio, ajá. que es lo mismo justicia sin proceso, justicia directa, sin ningún tipo de garantías, sin debido proceso. Eso es. Publicado esta justicia sin juicio en 1966 por Skolnick, Ajá. diciendo que el rol policial se asienta sobre dos variables, el peligro y la autoridad, Bien. interpretadas a la luz de una constante pasión por aparecer eficientes. Es decir, funciona porque existe. Ujú, Eficiencia vinculada a la necesidad de realizar arrestos y combatir el crimen, diríamos, como, como una, como una teleología simbólica, una finalidad simbólica, ujú. lo cual lleva a los policías a violar las reglas del debido proceso, en la medida en que éstas son interpretadas como un obstáculo para el cumplimiento de su tarea, debemos agregar, en la calle. Ajá. Una cosa es la ley formal y otra cosa es la ley en acción o la ley de la calle. Claro. Ahora bien, el policía, siguiendo un poco con Skolnick, será generalmente una persona en constante actitud de sospecha. El policía no mira, observa, vigila, ya que el elemento de peligro presente en su trabajo lo hace especialmente atento a los signos que indiquen un potencial para la violencia o para la violación de la ley. Eso. Para esto, elaborará nuestros policías
o las policías, estamos hablando de Skolnick, atajos perceptuales estereotipantes. Es decir, falsas creencias, estereotipos, algunas cuestiones que formatea siempre nuestra sociedad en relación, como vamos a ver, a, a los vecinos alertas Claro. o a los emprendedores morales, y más aún para los medios que indexan esos emprendimientos morales, esos señalamientos en relación a determinados grupos, que lo Bien. vamos a ver más adelante. Sí. Estos atajos le permiten identificar a la policía a cierto tipo de personas, Ujú. de acuerdo a los gestos, lenguaje, vestimenta que utilicen, incluso andar despacio o andar lento, Mm, caminar también. despacio, caminar lento, son todos, diríamos, unidades incluso simbólicas Eso. que Como, alimentan estos estereotipos, lo integran, y como asaltantes simbólicos. como asaltantes simbólicos, es decir, todo aquello que es visto como amenazante. Eso. Esta sospecha, junto con la autoridad, lleva a los policías al aislamiento con respecto a la comunidad civil, dificultando el establecimiento y mantenimiento de relaciones de amistad con los no policías. Ponen límites. Sí. Es decir, esto tiene una contrapartida. Se obtienen así un aseguramiento de solidaridad interna, Mm, de cohesión, de camaradería, de pertenencia al grupo, de lo que suele llamarse comúnmente, y especialmente en los medios, insisto en esto, como familia policial. bien. Esos son los lazos que van nutriendo esta dinámica. Sí. Ahora bien, la creencia en las normas que se intentan afianzar es la forma en que los policías pueden evitar vivir en un estado de conflicto cognitivo permanente. Es decir, esa representación en términos de realidad de Lacan y no de lo real. Y esto decía que implica afirmar que todos los policías no son iguales en cuanto a su personalidad de trabajo, pero que sí existen tendencias conductales distintivas en las mismas policías como agrupamiento ocupacional, que se muestran en la forma de interpretar las disposiciones manageriales, es decir, de mando, y de comportarse de cierta forma. Bien. Las directivas de las personas a incorporar a esa empiria de oído y olfato que vos dijiste, Sí. están aquí incluidas. ¿Y están dadas por quién? Directamente. Mm. Y por los jefes de calle. Los oficiales jefes de calle, comisarios, supervisores, etc. Acá tengo en mis manos, Silvio. Encontré una fotografía interesante. ¿Dónde estás vos? No sé para quién, no es interesante, pero bueno, sí. ¿Dónde observo que estás vos? Desfilando como cadete de la Escuela de Oficiales de Policía en el año 1972. Y que paso a mostrar a la audiencia. Dale, dale, me arriesgo. Bien, Está autorizado. Hay consentimiento. bien. Bueno, incluido el flash de mi pretérito vital, abandono esa anécdota y tengo que ingresar al campo y hábitos policiales en tratamiento anticipando el concepto. Y en ese anticipo Sí. debo manifestar que siguiendo los lineamientos precursores de Robert Reiner, inaugura el concepto de cultura policial.
como la forma en que los efectivos policiales ven al mundo social y su rol en él. Eso. Esto es interesante cuando se analiza el ingreso, ¿no es cierto?, de cómo uno se hace policía. Creo que esa es otra cuestión ajena, por ahora. Y que sintetiza los aportes pretéritos de Skolnick, Benton e Igen Binder también, están incluidos como locus classicus, Sí. lugares clásicos de lectura. Y en esta suerte de resumen de Reiner, trae él que de esos conceptos resultan comunes las siguientes características. ¿Cuáles son? Primero, en la producción del orden social, la policía ocupa un lugar secundario. Acá es interesante, Neucleus disiente de esta posición en parte, si bien no confronta. Y dice Neucleus, Mark Neucleus, de la Escuela de Londres, priorizando la intervención policial en la producción del orden social. La policía produce, no solamente mantiene, sino que produce el orden social. El orden social. Después podemos dedicar un programa a esas cuestiones. Esto lo vamos a encontrar, tiene un trabajo, Neucleus, en Editorial español, Prometeo, creo que es. Editorial Prometeo, Fabricación del Orden Social. Nos trajo tantos problemas interpretarla en Neucleus. Segunda característica. Segundo. El rol de la policía no es primordialmente la aplicación de la ley o el control del delito y menos aún la prevención del delito, le agregamos nosotros, siempre. Tercero, los policías ejercitan una considerable discrecionalidad. Están constantemente en una operación de secretismo. Ajá. Cuarto, el trabajo policial adquiere su forma a partir de factores culturales y situacionales antes que legales. Vamos a ver cómo arreglamos después en la comisaría. Si cometimos algún error, preguntamos a alguien que sabe, a alguno más antiguo, o le preguntamos a los jefes cómo podemos solucionar algunos problemas que confrontan con el debido proceso y los derechos del ciudadano. Quinto, el policiamiento tiene como objetivo principal a quienes carecen de poder. Esto se torna muy evidente, sí, si no obvio, en que los cursos barriales, su nombre lo dice, fueron realizados en barrios periféricos de la ciudad de Corrientes. Todo lo que citaste al comienzo, en barrios periféricos. Pero distinta va a ser la situación de las DAI cuando los cursos se realicen en el corsódromo, en los cursos oficiales, claro, que se están realizando en este momento, o en la finalización de los cursos barriales a realizarse en la costanera que se había suspendido. Que se habían suspendido. Es decir, que el policiamiento tiene más valor simbólico que instrumental. Eso. Los clásicos descubrieron, y esto es muy interesante, el papel secundario de las leyes en el policiamiento, o lo que es lo mismo, en el real working police, el real trabajo policial, así como una amplia discrecionalidad policial. Ajá. Eso es lo que se descubre. Todo este campo de investigación será identificado como cultura policial. Bien. Es el tema de hoy. Ahora, para los desarrollos posteriores volvemos a Robert Reiner, que en su revisión de los clásicos, un trabajo del 2015 de Reiner, define a la cultura policial como la forma en que los efectivos policiales ven al mundo policial, que aunque sea repetitivo es importante, y su rol en ese mundo. Ajá. Como un modelo generalizado de entendimientos que ayudan a lidiar y ajustarse a las presiones que enfrentan los policías. Bien.
resultando importante destacar, por lo menos para nosotros, que si se concibe a la cultura policial como algo no monolítico, no universal, ni sustancialmente inmodificable, es decir, que es modificable, existen ciertos elementos comunes que pueden detectarse en todas las policías. Ajá, De eso se trata el programa. sí. Los elementos comunes se encuentran enraizados en los problemas que los policías enfrentan al llevar a cabo sus tareas. Señala el mismo Reiner los rasgos centrales de la cultura policial. Un estado de sospecha constante, una moral conservadora y o un aislamiento social externo acompañado de una fuerte solidaridad interna a la que hacíamos referencia, el sentido de cuerpo, camaradería, cohesión, familia policial, etc. Bien. Además, agrega el mismo Reine una suerte de instituto, de entidad, el término más genérico Sí. de nuestra lengua, el sentido de misión. La idea de que ser policía no es solo un trabajo, sino una forma de vida, con un propósito valedero. Y tiene una contracara, el pesimismo policial, adquirido como consecuencia de las desilusiones causadas por el real trabajo policial. Bien. Asimismo, claro está que existen, agrega acá en el borrador, diferencias entre policías y esas diferencias que hacen surgir la siguiente tipología. Hay una tipología, que es una tipología que lo hablamos antes de comenzar el programa, una tipología ideal. El poli, el babi, agente común que aplica la ley con discrecionalidad y sentido común en su rol de mantenimiento de la paz social conforme a sus propias creencias. Así es. Segundo, el portador de uniforme, policía completamente cínico y desilusionado, que intentará no atender el teléfono para evitar el trabajo consecuente. Esto es muy común. Dejan descolgado el teléfono, no atienden. El nuevo centurión, un tercer tipo de policía. Efectivo dedicado como un nuevo cruzado contra el delito y el desorden. Y por último, nos encontramos con el tipo de policía profesional, ambicioso, consciente de su carrera, con una apreciación equilibrada de los diferentes aspectos del trabajo policial, preparándose así para el ejercicio de los mandos policiales. Esta tipología de Reiner se puede encontrar en Las políticas de la policía, segunda edición, editorial Oxford University Press, del año 1992. Editorial, como se sobreentiende, Sí. de Oxford. Según Reiner, el determinante básico de la cultura policial es el papel que se asigna al efectivo como vigilante moral de las calles, lo que provoca que sus facultades de control se dirijan en primer lugar a la población juvenil. Lo vamos a ver después, sí, que se va especificando como un embudo. sí. Una población juvenil masculina, marginada, escasamente educada, culturalizada, etcétera, etcétera, por representar una amenaza a la tranquilidad pública según la definición de los grupos dominantes, y especialmente de esos llamados emprendedores morales de Becker. Eso lo pueden encontrar en Reiner, en los tres trabajos, 1992, 2002, 2015, en especial en este último, La policía y la actividad policíaca. En su manual de criminología, escrito con Maguire y Morgan, editorial Colección Textos Jurídicos Universitarios de México. Nos acotó el trabajo Sí. limitarnos
a dos críticas. En ese horizonte de críticas, insisto, encontramos a la subcultura de la policía, de Peter Waddington, que afirma que la noción no proviene de la observación de tareas policiales, Sí. sino de lo que los policías manifiestan a los entrevistadores en contextos distintos de las calles. Es decir, ustedes, los clásicos, Scully, Bittner, Baton, Sí. solamente escucharon lo que dijeron los policías. Y por lo tanto, dice Waddington, aportan muy poco a la explicación de las conductas policiales. Esto lo convierte en una suerte de canting, que es una cultura de cantina. O por no decir con Sebastian Scherer, una casita de muñecas. Es decir, que al tomar lo que los policías dicen a los entrevistadores, se desatiende el abismo que puede existir entre el decir y el hacer. Sí. La popularidad del concepto se debe a su potencial condenatorio, apto para atribuir a la policía la culpa por las injusticias cometidas en nombre del sistema de justicia criminal. Esta crítica es desechada desde el inicio, ab inicio, por insuficiente justificación, pues desatiende el hecho de muchas investigaciones que no se han basado solo en entrevistas, sino también en observaciones de las prácticas policiales, en análisis de registros de esas prácticas y en análisis estructurales sobre las funciones de la institución policial en la sociedad. Bien. Basta ver los trabajos de los citados criminólogos de Santa Fe, que no se basan exclusivamente en esas entrevistas. Ajá. Otra de las más ácidas críticas a la definición de cultura policial viene de la mano de Dominique Monjardet, que en su trabajo Lo que hace la policía, Sociología de la Fuerza Pública, editorial Prometeo, año 2010, entendiendo que existen muy pocos rasgos compartidos entre los efectivos y un amplio pluralismo con respecto a las dimensiones relevantes del trabajo policial. Lo que existe no es cultura, lo que existe es una condición policial. Bien. Según Monjardet. En la forma de un destino social impuesto, así define condición policial. Dice, es la forma de un destino social impuesto, que su portador no ha elegido, por lo menos libremente, y que se impone en él desde afuera. Esta condición policial toma la forma de una imposición que no funda una identidad, a la manera de una profesión. Ajá. Nosotros creo que somos abogados por vocación y por elección. Una cuestión aparte. Sí. Bueno, decíamos que no funda una identidad. La condición policial no funda una identidad policial como profesión, sino una diferencia y que se encuentra arraigada en la propiedad de la fuerza pública. Bien. Es decir, incluido el uso de armas como característica esencial del trabajo policial. Ya lo hemos visto en programas anteriores. Sí. Ahora bien, agrega el mismo Monjardet, la condición de poseedores de la fuerza pública determina la necesidad de que exista sobre los policías una vigilancia especial, que interpretan como una desconfianza compulsiva, por lo que reaccionan organizando esa opacidad, ese secretismo, invisibilizando, constituyendo una cultura profesional del secreto, como una protección fundada contra la sospecha del otro. Bien. Todo esto produce un efecto positivo, por demás, paradojalmente, ese es el término,
que es la sociedad que impone la obligación de prestar asistencia al camarada en peligro. Es decir, ese tipo de sociedad policial, ese tipo de solidaridad te obliga a prestar el auxilio al camarada que se cree, por lo menos, Sí. O del que resulta un curso de salvación necesario. La identidad profesional se experimenta en la diferencia con el otro, con el no policía. Ujú. Y esta diferencia es sobrevalorada como radical y absoluta. ¿Se es policía o no se es policía? O no sé. La forma manifiesta que reviste esta identidad policial, que es más que interesante, es el espíritu de cuerpo, al que hacíamos referencia. Este cuerpo policial vive en tensión permanente entre sus intereses que están diversificados. Esto es quizás lo más extraño. Y lo dividen oponiendo a los diferentes segmentos y a la condición policial que unifica. Existe en todo policía una doble afiliación conflictiva. Esto quizás sea dable de colocarlo como un recordatorio o como una luz de alarma, como una constante. Sí. Dice, existe en todo policía una doble afiliación conflictiva. La primera, hacia su grupo de trabajo inmediato, es decir, la identidad del policía de calle, Ajá. del policía administrativo, del policía custodio de políticos y de lugares públicos o de familias de políticos, Policía investigador. el investigador y tantas otras cosas. Vemos que quizás más del 30% de la policía correntina está destinada, abocada, a estas tareas. Sí. Y en segundo lugar, hacia el conjunto policial. Esa es la segunda afiliación conflictiva. Uh-huh. Hacia el conjunto policial, que es la identidad de policía. No importa, todos somos policías. Administrativos, los que no estamos en la calle, los que cumplimos tiempo muerto, sí, etcétera, etcétera. Esta división de la pertenencia solo desaparece ante y hacia el exterior. Ahí tratan de no diferenciarse. Cuando éste se presenta amenazador y es preciso oponerle un frente unido. Sí. Es necesario conocer la cultura policial para explicar el real trabajo policial, como para proponer de alguna manera aquello que siempre está en proyecto, siempre está en ascuas, siempre es como la reforma. Claro, como una promesa incumplida, que es la reforma policial. La reforma, sí. Siendo los desarrollos mencionados constatados en algunas ciudades de lo que estamos hablando, de Estados Unidos, de América, de Europa y del Reino Unido. Más las investigaciones realizadas, creo que las únicas en la República Argentina, por lo menos las más certeras, la que tienen más naturaleza cientista, y son las realizadas en la policía y de la policía santafesina, por González, Montero y Soso, bajo la cobertura de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL. ¿Son criminólogos? Son criminólogos. Se muestran algunos resultados de nuestra investigación de la policía de Corrientes que hemos realizado hace 5 años aproximadamente con el concurso de alumnos de la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNE. ¿Hace cuántos años? 5 años, no recuerdo muy bien, pero están. Lo vamos a decir en su momento. Bien. Al iniciar este programa, reinstalamos el concepto de Esteban Rodríguez Alzueta, que no hay olfato policial sin olfato social. O sea, que las detenciones policiales encuentran su punto de apoyo en los procesos de estigmatización. Los rumores y chismes
de los vecinos alertas y demás emprendedores morales en lenguaje beckeriano, para calificar al otro como problema, como peligroso o causante de riesgos. Así se van creando las condiciones de posibilidad para que las policías se ensañen con determinadas personas, casi siempre jóvenes, varones de color oscuro y ahora también niños, niñas y adolescentes. Varones con exceso de melanina. Estas detenciones por portación de cara son prueba acabada del giro punitivista de la policía de inseguridad en nuestra provincia de Corrientes. Sí. Es la política. Sí. La política tiene giro punitivista. Por estos días, por ejemplo, en nuestros registros, se consigna que en la unidad carcelaria número 1 del Servicio Penitenciario Provincial Sí, estaban alojados 900, 900, creo que 96 o 26 algo así. condenados. ¿Y la Y capacidad de cuánto es? es de 700. Dios mío, qué Ese, mucho. hablando de giro punitivista, ¿no? Sí, sí, sí. Silvio, las habladurías habilitan y legitiman estas prácticas. Estamos diciendo. Las DAI, que significaba detenciones, En averiguación de identidad o de antecedentes. ajá, son prácticas selectivas, discriminatorias y sistemáticas. Sus blancos nos muestran ciertas características comunes. Como algo ya dije, agrego que los blancos son los negros, con estilo de vida y pautas de consumos diferentes. Es una forma de selección de clientela de la agencia fiscal y judicial, Claro. a la vez que un reclutamiento forzado para las economías ilegales se transforman en prácticas extorsivas. Sí, seguro. O pateas para el comisario y su gente, o te hago una causa, dijo un oficial de calle, perfilando trayectorias ilegales que regulará la policía, La misma policía. con el agravante de que es sistemática, porque tiende a recaer siempre sobre las mismas personas. Correcto. Entonces, son más que correctas las afirmaciones de Esteban Rodríguez Alzueta en su libro llamado La máquina. La máquina de la inseguridad, editorial M, La Plata, año 2016. No hay olfato policial sin olfato social, sin prejuicios, o sea, constituyéndose en el motivo de las DAI. La finalidad de estas, o sea, de las DAI, están enajenadas de la prevención situacional o ambiental, tema que será componente analítico de próximos programas, en el que también se mostrarán gráficos que corroboran nuestra filosofía e ideología contraria a los discursos de ley y orden. Patrimonio de la tolerancia cero, analizada y publicada en nuestras 3 presentaciones anteriores. Programa 14, 15 y 16. Y especialmente hemos seguido las enseñanzas de De Giorgi. Sí. Bien. Hasta aquí llegamos, Silvio. Finalizamos este programa número 17. Muchas gracias, querida audiencia. Nos encontramos, Dios mediante, en la siguiente edición de Mendrugos Producciones. Chao. Let me be your Romeo, your wonder boy, and your super general. Let me take you to the Milky Way.
On a holiday, follow me. Why don't you follow me? Just the Manos way arriba.